te extrañes que te esté llamando y te traiga a mi taller. Esa es mi carpintería, fuente de bienes y alegrías. Aquí está José. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, bienvenidos a esta secuencia de formación, de preparación para la consagración a San José. Muy feliz de acompañarlos de nuevo en estas reflexiones que estamos haciendo para la consagración plena, total a San José, así como nos consagramos también totalmente a la Santísima Madre de Dios. Y hemos estado hablando, se hizo una primera parte de reflexión sobre la prefiguración en el Antiguo Testamento acerca de San José. Ahora vamos a hacer una segunda parte sobre ese tema. Empezamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Nos consagramos a tu señorío, San José, y nos postramos ante ti, te suplicamos que nos concedas toda clase de bienes, toda clase de gracias y regalos del cielo, como tú, que estás a la sombra de Dios Padre, del Padre de las luces, y tú que eres patriarca de las luces, así como te reza la letanía a San José Lumen Patriarcarum, te pedimos a ti, que de ti procede toda bendición, que nos concedas las bendiciones que necesitamos en nuestra vida, las gracias que nos hacen falta, las necesidades que se tengan que socorrer y las tragedias que se deban prevenir. Te pedimos que así como eres Padre protector de la Sagrada Familia, lo seas de cada uno de nosotros, que gobiernes tú también nuestras vidas como lo hace María Santísima, para gloria de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y después de María, nadie como San José. Vamos a hablar entonces ahorita en este tiempo que tenemos de un tema maravilloso, a mí me parece bellísimo, que es todo esto de la prefiguración que hay sobre la vida de San José en este José que conocemos, José el hijo de Jacob, Israel, en el Antiguo Testamento. La verdad es que es una historia muy bonita. Si ustedes de pronto no la han leído, se la recomiendo plenamente. Esta es la segunda parte del tema de la prefiguración, porque es un tema muy, muy hermoso. Nos habla mucho de las advocaciones y del trato que debemos tener con San José ya en el Antiguo Testamento. Eso es una belleza, así como se prefiguró a Jesús, mostrar cómo fue prefigurado también San José. Ustedes saben un poco de contexto, que ya se ha hablado, que San José pues fue vendido por sus propios hermanos a los madianitas, y después de haber sido vendido a los madianitas, él terminó junto con el faraón. El faraón lo hizo señor de todas sus posesiones, lo hizo administrador de todas sus posesiones, tenía el más alto cargo después del faraón. Era muy querido por el faraón, especialmente por esa gracia que recibió de interpretar sus sueños y de ayudarlo. Y en medio de todo eso, él recibe la carga, digamos, la gracia de ser un administrador, y por providencia del Señor, luego esos hermanos que lo rechazaron se reencuentran con él y empiezan a suceder una cantidad de cosas bellísimas que nos muestran cómo Dios en sus misterios siempre tiene un plan divino, que es el que rige y dirige todo lo que sucede, y que nada se escapa, como dice Santo Tomás, nada se escapa de la providencia de Dios. Y él mismo dice, la providencia de Dios es el gobierno de Dios sobre todas las cosas. Es decir, Dios está gobernando todo, no hay nada que se salga, digamos, no se mueve una hoja de un árbol sin el permiso de Dios, sin la voluntad de Dios. Eso seguramente lo han escuchado mucho. Entonces, a raíz de todo eso, pues miren, y esa es como mi primera reflexión,
Hay una frase que es bíblica, pero que no está en la Biblia. Yo creo que ya les he hablado de esto, pero me parece fundamental. Se escuchó una vez a Fray Nelson Medina, dijo, hay una frase que es bíblica, pero que no está en la Biblia, y es, no se pierda el próximo capítulo. No se pierda el próximo capítulo. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces ustedes nos van a ver, la Biblia tiene esa gracia especial de que no es condenada. La Biblia no son cuentos de Disney, la Biblia es la realidad cruda, descarnada, descrita tal cual es. Y en ese sentido describe, por ejemplo, la miseria de muchos. Hay toda clase de guerras, de miseria. Se describe el pecado y la miseria del hombre, porque la Biblia dice la verdad, la cuenta como es. Pero lo bellísimo es que siempre está presente, siempre está la mano de Dios rescatándonos de nuestra miseria. Y eso es una gran enseñanza siempre que es bíblica y que nos debe ayudar a nosotros para comprender nuestra relación con la providencia de Dios. Y es que nosotros siempre debemos confiar y descansar en que Dios tiene un plan para nuestra vida. En un momento yo no entiendo lo que está sucediendo en mi vida. ¿La respuesta cuál es? Pues no te pierdas el próximo capítulo. Tu historia no se ha acabado. Tu historia va apenas en un desarrollo. Eso es muy hermoso porque José, el del Antiguo Testamento, es el claro ejemplo de eso. Todo parecía perdido cuando fue vendido como esclavo ante los madianitas. Pues resultó siendo gobernador y resultó dando posesiones al pueblo de Israel que estaba en proceso, que estaba sufriendo una sequía. Entonces es un contexto necesario e importante para introducirnos en lo que ha sido esta historia de José, pero pues obviamente a los ojos de la prefiguración hacia San José. Cómo esto tiene una cantidad de detalles bellísimos, finísimos, sobre la vida de San José. Del Antiguo Testamento nace, por ejemplo, esta frase famosa, ite ad Yosef, de vayan a San José y hagan lo que él les diga. Eso es bellísimo, bellísimo, porque tiene que ver con, ya la voy a buscar, tiene que ver con precisamente una invitación que se nos hace. Quizá la primera invitación de esta prefiguración es vayan a José, o sea, acudan a él y seguramente ustedes y yo y todos nos acercamos a él con intenciones en nuestro corazón. Quizá José, la advocación a San José tiene la particularidad de que se le busca mucho por interés. Y Dios no quiere amigos interesados, Dios no quiere amigos que se le acerquen para pedirle un favor, y así para sus amigos tampoco, o sea, para la familia de Dios tampoco. En ese sentido, Dios no quiere que tú te acerques a San José nada más para pedirle cosas, y entonces como una especie de bombero, ayudante y hada madrina. San José no es nada de eso, San José es quien te hace crecer. Y hacer crecer implica que, por supuesto, se te acerca y se te ayuda en las necesidades y socorre en el peligro y concede infinitud de gracias. Eso lo dice Santa Teresa, lo dice muy claro. Con él tengo experiencia de que en todas las necesidades socorre, dice Santa Teresa. Eso es una realidad, pero nos acercamos a él cuando el Señor dice vayan a él, es hagan lo que él les diga. Entonces ya hay una particularidad, no es vayan a San José y él les va a dar todo lo que ustedes quieran. Vayan a San José y hagan lo que él les diga. Es un camino de obediencia y de él ayudarnos a crecer en la vida espiritual. Entonces, justo aquí en este capítulo 41, en los versículos 55, nos está diciendo, espérenme, acá lo tengo. Muy bien, acá está. Dice, el faraón les dice a los egipcios, vayan a San José y hagan lo que él les diga. Había escasez por todo el país, pero José abrió los almacenes y vendió trigo a los egipcios. Entonces eso es muy importante, eso está en el libro de Génesis. La historia de José está toda en el libro de Génesis, del capítulo más o menos 40, un poco antes, está pues esta historia de San José, que es muy bonita y de la que vamos a ir hablando. Entonces, primera prefiguración que me parece importante, ir a él, que ya se os ha hablado, acercarse. Segunda invitación importantísima, él es administrador de ese trigo que quedó. Entonces, ¿qué sucede? Que él fue amontonando el trigo y se le acercan, y estos que se acercan preguntándole por el pan. Eso es muy importante, dice Fulton Sheen, a San José aún se le encarga la custodia del pan vivo. Entonces, tremenda prefiguración clave, importantísima. No solamente es administrador de los bienes, que ya tiene una conexión muy hermosa con esa oración que hacemos, esa antífona que dice, le hizo administrador de bien y señor de todas sus cosas. San José es un administrador, es un proveedor, y eso es hermoso. Los que son
administradores de empresa, por ejemplo, perfectamente pueden decir pues, que tiene una profesión muy parecida a la de San José. Eso pues, es muy bonito. Y ante eso nos llega esto, es que él no solamente es administrador de materia, o sea, de cosas que supo administrar muy bien, por supuesto, sino que especialmente él fue amontonando el trigo. Y ese trigo, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, San José también lo fue amontonando y en un pesebre se transformó, en un altar pesebre se transformó en Cristo encarnado. Todo amor termina siempre en una encarnación. Y se fue en la encarnación, el verbo se hizo carne. Y entonces no solamente era trigo, pan que le estaban pidiendo en medio de la sequía en Belén, a San José eran tiempos de sequía, por eso nadie abría puertas, por eso nadie se acercaba, había mucha pobreza. Él vino a darnos el pan vivo en medio de nuestra ausencia, en nuestra ausencia pues de misericordia de Él, en nuestra ausencia de la gracia de Dios, porque estamos ausentes por nuestro pecado, pero el Señor vino a darnos ese pan que nos transformó. Entonces eso también es un detalle hermosísimo. Él amontonó ese trigo y lo dio para todos. Pero aquí viene también otro tema que me parece muy importante. Quizá, llevamos 1, acercarse a San José, 2, el tema del trigo que él amontonó, 3, que él fue, las dije en desorden, según 2, el faraón lo hizo administrador de todas sus cosas, 3, lo que administraba y lo que amontonaba especialmente era el trigo, y ante eso él lo daba a los demás, el pan se los daba a los demás. 4, un tema que me parece fundamental es el tema de Egipto. Esto es otra prefiguración clave importantísima, porque el faraón era el faraón de Egipto. San José fue a administrar Egipto. Todos los egipcios paganos estaban al servicio de San José. Eso es un detalle hermosísimo y que vale la pena discutir y que vale la pena hablar porque nos dice muchas cosas. Ustedes tienen que saber que San José fue el administrador, el gobernador de todas las tierras de Egipto. ¿Y eso por qué es interesante? Porque ustedes saben que hubo un momento en el que fueron perseguidos, precisamente Herodes envió a perseguir y a matar a todos los niños que estuvieran en terreno pues, de Israel, y ante eso se le aparece el ángel y le dice a San José que se fuera a Egipto. San José fue desterrado hacia Egipto. José, el de Antiguo Testamento, también fue desterrado hacia Egipto. Entonces, en ese sentido, hay una conexión hermosísima, y es que Egipto es prefiguración del destierro, es prefiguración del desierto. Qué belleza que estemos en Cuaresma contemplando eso, porque San José, en un sentido muy bonito, es patrono del desierto. Y hay algo interesantísimo. 3 partes hay que mirar en el tema de Egipto. La primera es la del Antiguo Testamento, la segunda es la de San José en el Nuevo Testamento, y la tercera es qué sucede con Egipto después del Nuevo Testamento. Hay 3 temas muy, muy bellísimos. El primero es San José del Antiguo Testamento, administrador, del que ya hemos hablado. Empieza a prefigurar una cantidad de detalles con el San José del Nuevo Testamento, que siempre hizo silencio, que nunca habló y simplemente obedeció y persiguió siempre la voluntad de Dios, que se fue a Egipto, y en Egipto empezó a suceder esto muy hermoso. Egipto, tierra pagana donde se adoraban ídolos, empiezan a tumbarse los ídolos, el mal fue refrenado, como dicen los 7 domingos de San José. Todos esos demonios que estaban ahí sintieron la presencia del verbo de Dios pisando ese lugar y fueron refrenados, se tumbaban los ídolos. San José visitaba ese lugar y sentía dolor al ver cómo se apostataba, cómo no se conocía a Dios, pero al mismo tiempo sentía el consuelo, y esto es hermoso, los dolores y los gozos de San José, de que ante la palabra hecha carne, ante el pan vivo, los ídolos mueren. Porque es que en el desierto es el lugar donde se tumban los ídolos, donde mueren todos nuestros ídolos. Eso es bellísimo. Estos egipcios, lo que estaban experimentando los del Antiguo Testamento, era que se les estaban acabando todas las posesiones. Quedaron en sequía absoluta, murió todo. Se les murieron los ídolos. Dios lo permitió para ir a reconocer. Hasta el faraón reconoció el Dios de San José, de San José del Antiguo Testamento. Entonces sucede algo muy parecido, aquí empiezan a morir estos ídolos también. San José vive en el destierro, nadie nunca nos dice de qué forma, pero muy seguramente muchos egipcios también se acercaron a él y habrán reconocido el verbo de Dios.
Y por eso hay una iglesia, por ejemplo, católica en Egipto, muy fuerte, y un rito también católico muy interesante en Egipto, así como han habido martirios y persecuciones. Ha sido tierra siempre de persecución, pero también donde siempre ha florecido la fe. Y me llama mucho la atención también porque luego se hace tierra de monjes. Egipto y ese desierto es luego la tierra que persiguieron muchos monjes al desterrarse, al salirse y buscar el silencio, así como San José, el silencio, la soledad, el sufrimiento, la penitencia. Y se empezaron a alejar del mundo, buscándolo a Dios. El desierto es ese que tumba tus ídolos, te saca, el destierro es salirse de los ídolos, y eso es muy importante. Acuérdense del libro del profeta Oseas, la voy a llevar al desierto y le voy a hablar al corazón, y ya no va a decir más ídolos míos, ya no va a decir y ahora va a decir Dios mío, y eso es una inmensa diferencia. El Señor, ¿qué hace? Va a seducirte en ese destierro y tumba tus ídolos. Es una reflexión muy importante en la consagración a San José por una razón fundamental, y es que no podemos acercarnos solamente a San José a pedirles cosas. Muchas veces las cosas que pedimos están relacionadas con ídolos a los que nos queremos aferrar, pero en el momento en el que le decimos a San José, quiero hacer lo que tú digas, te voy a seguir, eso implica algo muy interesante y muy valioso. Implica tumbar los ídolos, porque no puede haber totalidad en la consagración si en mi corazón todavía están guardados ídolos. Es como ese templo donde habían mercaderes. Nuestro Señor mostró su ira ante esos templos, porque eran ante esos mercaderes, porque eran ídolos establecidos en el templo de Dios. Tu corazón es un templo para el Señor. En ese templo que es para el Señor no pueden haber dos señores. Nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir a una causa por encima de Dios. Nadie puede servirse de Dios para conseguir lo que quiere. Sigue a San José y haz lo que Él les diga. María Santísima, digo, en las bodas de Caná, hagan lo que Él les diga. Seguir a San José es camino de perfección. Él te hace crecer, pero en ese proceso de hacerte crecer tumba los ídolos, los derriba, porque Él te va a enseñar a que tu corazón sea un pesebre, un templo sagrado, en el que sea muy pobre, va a haber mucha sequía, porque solamente va a haber un solo Señor, y esa es toda tu riqueza, el niño Jesús. Y ese es el sentido en la tercera parte, en los monjes. Ellos hacían eso, lo dejaban todo, déjalo todo y sígueme, y se enviaban para adorar al Señor, para vivir completamente para Dios, para ser olvidados por el mundo y amados por Dios. Eso lo aprendieron de San José. Eso es una belleza. Es bellísimo. Pero entonces también hay otra reflexión, prefiguración también muy bonita de San José y de los egipcios, que me parece también súper importante, en la que los egipcios tienen algo muy detallado. Le hablan a San José acerca del pan que quieren darle y San José les dice, pues entréguenme sus ganados. Miren qué interesante. Ese San José que te dice a ti, ¿sabes qué? Tú me quieres seguir, pues deja todo lo que tienes. Tú quieres seguir el camino hacia el Señor. Tú quieres unirte a esta familia de Dios, Efesios 2:19. Ustedes son miembros de la familia de Dios, de la Sagrada Familia. ¿Quieres hacer parte de esta familia? Déjalo todo. Vendan sus ganados. Y llegó un punto en el que los egipcios dijeron, es que ya ni siquiera ganados tenemos. ¿Y ahora qué te podemos dar? Le dijeron a José. Y José les dijo, en el Antiguo Testamento les dijo, bueno, ellos toman la iniciativa, muy interesante, le dicen, solo tenemos para darnos nuestros cuerpos, nuestra propia vida. Dicen ellos, recíbenos como esclavos tuyos, le dicen los egipcios, recíbenos como esclavos tuyos y por favor nunca nos niegues de ese pan. ¡Qué locura! Recíbenos como esclavos tuyos y por favor nunca nos niegues de ese pan tuyo. Eso es una belleza porque el Señor despojándonos de todas las cosas y acercándonos a la consagración. Miren cómo el Antiguo Testamento está prefigurando la consagración. En el Antiguo Testamento se habla muchísimo acerca de la consagración, pero aquí una cosa muy importante, no siempre se habla de la misma forma. ¿A qué me refiero con eso? Que muchas veces se habla de San José, de la consagración,
ya como la consagración del nazireato, como una consagración, digamos, muy distinta a la nuestra. O sea, la consagración ha existido siempre. Quiero darles un dato muy interesante, y es que de los primeros momentos en los que se utiliza la palabra consagración en la Biblia, es refiriéndose a José del Antiguo Testamento. De los primeros momentos en los que se utiliza la palabra consagración. Entonces miren cómo el Antiguo Testamento nos está prefigurando la consagración a San José, con esa esclavitud, así como nosotros entendemos claramente la esclavitud mariana, que es todo le pertenece a la Santísima Virgen, aquí también, para que le pertenezca plenamente a Dios. Nos está hablando de la consagración. Entonces miren esto tan interesante, que está en el capítulo 49 del Génesis, en los versículos el 26, la mitad, la segunda parte del 26. Miren esto tan interesante. Dice él, las bendiciones descansan, todas las bendiciones descansan sobre la cabeza de José, sobre la frente del que ha sido consagrado en medio de sus hermanos. Hermosísimo, esta frase se utiliza mucho, es muy famosa. Sobre la frente del consagrado descansa la bendición de Dios. Escuchen eso. Sobre la frente del consagrado descansa la bendición de Dios. Adivinen a qué consagrado se estaba refiriendo. Los primeros momentos en los que se utiliza la palabra consagración en la Biblia. Ese es sobre José, el del Antiguo Testamento. Porque San José fue fue también un consagrado. San José fue consagrado, de hecho fue nazireo. Así como la Santísima Virgen María consagró su virginidad al Señor, también lo hizo San José desde que era muy niño. La tradición nos lo enseña. Lo enseña la Sor María Jesús de Agreda, está en los escritos de María Valtorta. La tradición de la Iglesia lo ha recogido por mucho tiempo. Han habido discrepancias, hubo unos cuantos teólogos que decían que estaba casado, que tenía hijos, que no sé qué. Todo eso ha sido desmontado. Han habido papas, Pablo VI, Papa Juan XXIII, muchos papas que han dicho efectivamente San José fue virgen siempre, estuvo consagrado, hizo la consagración del nazireato. Y aquí está una clara prefiguración de eso. Fue un consagrado. Ahora, consagrado así como nosotros estamos llamados también a consagrarnos, tenemos que hacer lo que Él nos diga, tenemos que imitar su ejemplo. Todo esto es una belleza y apuesto que no lo habían visto. Los invito a leer esta belleza del libro de José. Pero una última prefiguración que me parece bellísima. Ustedes saben que Él se encuentra con sus hermanos, los hace ir, volver, al principio no se les muestra, ya después sí se les muestra y lloran y se encuentran y él manda a traer a su padre se le aparece Dios en sueño y le dice, José está vivo, él no les creyó yo a sus hermanos y Dios le dice una cosa bellísima, bellísima, bellísima a Jacob, a Israel, le dice, Él cerrará tus ojos. Miren qué hermoso. Jacob sabía que se moriría muy pronto y Dios en el sueño le dice, ve a donde tu hijo José, que allá te tienen preparado un lugar para ustedes. Y efectivamente tuvieron un lugar preparado para ellos donde pudieron pastorear. Justamente a los egipcios no les gustaba pastorear, eso estaba exclusivo para ellos. Y algo muy hermoso es que Dios le dice, Él cerrará tus ojos. José cerrará tus ojos. Piensen en eso por un instante. Yo estoy seguro que ustedes saben de alguna advocación particular con la que se conoce a San José. Y es la de patrono de los moribundos. Es el santo patrono de la buena muerte, la santa, digamos, una muerte santa correctamente. Porque nuestro Señor estuvo al pie de su cama junto con la Santísima Virgen María, acompañándolo en su muerte. Y eso nos dice muchas cosas porque nos empieza a hablar de cómo es prefiguración en el Antiguo Testamento de la buena muerte de San José. Y justamente sucedió así. Justamente así sucedió que San José lo acompaña a Jacob en su muerte. Al final ora por él, le presenta a sus dos hijos, a Manasés y a Efraín. Jacob le profetiza una realidad sobre sus hijos, que iban a tener muchas posesiones, que iban a tener muchas tierras. Todo eso es hermosísimo. Y lo acompaña dulcemente. Este Jacob que tanto sufrió ante la pérdida de su hijo y la casi pérdida de su otro hijo Benjamín, que creyó que también lo iba a perder, dice, puedo morir en paz. Luego Jacob puede responder eso, ya puedo morir en paz, porque te he visto, querido hijo, te he visto. Se parece mucho a lo que dice Simeón, ahora puedo morir en paz porque mis ojos han contemplado al Salvador. Jacob pudo ver a su propio hijo y dijo, yo puedo morir en paz. Una muerte en paz y tranquila. San José es el patrono de la muerte también. Y eso también está prefigurado.
aquí en el Antiguo Testamento. Así que yo los invito a que lean esto porque es bellísimo. Es hasta el final del libro de Génesis, que me parece la verdad muy, muy, muy bonito todo lo que nos dice. Incluso al final dice esto que yo creo que es palabra de San José para ustedes y para que terminemos esta noche, esta reflexión que me parece bellísima. Le dice él a sus hermanos, porque sus hermanos lo quisieron hacer daño, ustedes se acuerdan que lo vendieron, todo esto, y lo tuvieron por muerto. Él les dice lo siguiente: nada teman, pues yo los mantendré a ustedes y a sus hijos. Y luego los consoló hablándoles con palabras cariñosas. Qué hermoso, ¿no? Que San José te diga a ti eso hoy. Nada temas, pues yo te voy a mantener a ti y a tus hijos. Y que te consuele con palabras cariñosas. Eso es algo muy bonito y muy propio de la vocación de San José en nuestras vidas. Cuando tú te consagras a él, renunciar a los ídolos a veces es difícil, porque es difícil soltar algo a lo que estamos aferrados y que vemos como una seguridad. Pero en el momento en el que tú lo entregas todo al Señor y lo entregas en manos de San José y de la Santísima Virgen, que son los mejores administradores, María es tesorera de las gracias, San José es administrador de los bienes de Dios. Cuando se lo entregas a él, él puede decirte: no temas, yo sé ser providente, yo me voy a encargar de ti, yo te voy a mantener. Y te va a consolar con palabras. ¿Qué es eso de palabras cariñosas? Pues siempre va a haber una palabra de Dios que te va a acompañar en medio de los momentos de oscuridad plena, en medio de los momentos de desierto. La invitación hermosa de esta reflexión es que no le tengas miedo al desierto, porque en el desierto el Señor te habla al corazón, te consuela con palabras cariñosas. Y en la palabra tenemos nuestra seguridad. La palabra de Dios, de Jesús, nuestro Señor, tenemos la seguridad de nuestras vidas. Porque estamos tranquilos, ahí podemos saber que todo está en manos de Dios. Dios, de parte del faraón, le mandó a decir a José que iba a amontonar trigo como las arenas del desierto. Dios le dijo a Abraham también: mira todas las arenas del desierto, así será tu descendencia. Y a mí eso me parece muy hermoso, porque el desierto es un lugar en el que dejas todo atrás, pero siempre vives de la promesa. ¿Qué es lo que siempre se ve en el desierto? La arena. Y al ver la arena, estás recordándote todo el tiempo la palabra que Dios te dio. Dios te dice: yo te hice una promesa, tú puedes descansar en esa promesa, confiado en Dios. Ese es el consuelo. Estás caminando el desierto, pero todo el tiempo ves la arena y todo el tiempo si te recuerdas de su promesa, puedes estar tranquilo. Esas son las palabras que consuelan. Ese es San José diciéndote: nada tienes que temer, porque yo te mantengo. Amén, amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Y después de María, nadie como San José. Vamos a terminar entonces con una oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Virgen María, Santísimo Padre nuestro San José, a su cuidado dejamos todas nuestras intenciones, pero también a su administración dejamos todas nuestras posesiones, de manera que si es que hay ídolos en nuestras vidas, si llegan a haber ídolos en nuestro corazón, que permitan que nuestro Señor entre y los tumbe, así como tumbó los que estaban en el templo. Oh Señor Jesús, muestra tu ira ante esos ídolos, no hacia nosotros, que el Señor no muestre esa ira hacia nosotros. Él es plenamente misericordioso. Él es un cordero con nosotros y un león contra los que nos hacen daño. Y el Señor, como león, tumba los ídolos de tu corazón, para que en él solo quede Jesús, para que tú solamente digas Jesús, María y José, y que eso sea en el latido de tu corazón, y que eso sea en la razón de tu existencia. Jesús, María y José, nos consagramos como esclavos por amor a ustedes, para ser miembros de la familia de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Que Dios los bendiga y que la gracia del Señor sea con todos ustedes. No te extrañes que te esté llamando y te
te traiga a mi taller. Esa es mi carpintería, fuente de bienes y alegrías. Aquí está José.